sobre estos muertos. Sobre estos muertos. Yo quería... he tratado de recordar alguna película en la que, o alguna novela en la que se mostrase una escena de este tipo. Una madre de familia, de un hijo, que es una buena madre y que ha hecho muchos sacrificios por el hijo, pero ostensibles, bastante evidentes, y que el hijo, conociendo todo eso, conociendo pues cómo su madre se ha quedado sin vida por él, cómo lo ha dado todo por él, cómo él ha sido el centro de su vida, cómo ha sido como lo que dicen muchas madres, ¿no? Pues vida mía, ¿no? O sea, ha sido su vida. Y que ese hijo, en conciencia, teniendo conciencia de todo eso, le insulta a su madre y le provoca un gran dolor y le da una paliza, ¿no? Es tan bruto que no he visto ninguna película que lo haya, seguramente habrá, pero es tan bruto, es tan animal, esa reacción es tan poco humana que no es creíble casi, ¿no? Sería una reacción como, diríamos, bueno, consecuencia de la enfermedad del hijo, pues que está enfermo y entonces pues no tiene un comportamiento normal, pues porque la enfermedad le impide, ¿no? Como dice Joker, ¿no? O sea, lo peor de lo más duro de un enfermo mental es que los demás le exigen que se comporte como si no estuviese. Bien, pues podría ser ese caso, pero si además no está enfermo, sino que lo hace como en su sano juicio, sano entre comillas juicio, pues sería un poco misterioso, ¿no? Y me parece que cuando nosotros hablamos de pecado, me gustaría hablar un poco del pecado. Me parece que lo que dice la Iglesia que es el mysterium iniquitatis, ¿no? El misterio de la iniquidad. O sea, cuando hablamos de pecado, me parece que sería bueno entender que fundamentalmente es una realidad real, o sea, realidad, es real, todos tenemos experiencia, pero es una realidad misteriosa, ¿no? O sea, ¿cómo cabe en el hombre actuar contra un Dios que sabe que es bueno, que le quiere y tal? Entonces, el pecado es una realidad misteriosa. O sea, ¿cómo es posible que yo me porte así? ¿No? Podríamos decir, ¿cómo es posible? Ahora, lo que sé es que es posible, porque yo me comporto de esta manera. Y es tan misterioso que, por ejemplo, el mismo Platón, él dice en un momento determinado, en una de sus obras, no recuerdo ahora cuál era, pero dice que algo ha ocurrido en la historia del hombre, algo ha ocurrido, él no sabe qué es, pero algo ha ocurrido, por lo cual el hombre está desintegrado. Desintegrado. Es decir, el hombre sufre una desintegración. ¿Qué es desintegración? Pues cuando hay muchos elementos que no están integrados, pues hay una desintegración. Yo qué sé, si por ejemplo yo tengo una casa, ¿no? Y en una casa pues hay una puerta, hay una ventana, hay unos muebles, hay una cama, hay una lámpara. Entonces, cuando todo eso está, cada elemento está en función del resto, pues aquello goza de una integración, ¿no? Pero si, por ejemplo, la puerta estuviese aquí, ¿no? En el tejado, y la ventana la pusiese en el suelo, y la mesa la ponen aquí, ¿no? La mesa con las cuatro patas. Bueno, como siempre hay que hacer un esfuerzo interpretativo en los gráficos, pero
yo qué sé, la mesa, la ventana, la puerta, ¿qué más? Pues la silla la pone aquí, ¿no? Entonces, entonces aquí hay muchos elementos, pero que están desintegrados, o sea, no están en función del resto y no aportan lo que a ellos les corresponde y no hay una congruencia, ¿no?, en los elementos. Una casa integrada, sin embargo, sería pues una en la que cada cosa está en su lugar, ¿no? Y aquí está la mesa y tal, ¿no? Entonces, lo que dice Platón es que hay una desintegración, porque lo inferior del hombre no obedece a lo superior, ¿eh? El hombre pues tiene los instintos, la cabeza es lo superior, la voluntad, lo que él entiende, el entendimiento, la voluntad, la libertad. Entonces, él dice, a mí, yo qué sé, tomar chocolate, yo sé, entiendo, que tomar chocolate me hace daño. Y aquí pongamos el estómago, ¿no? Y todas las concupiscencias, ¿no? Yo entiendo que el chocolate me hace daño. Yo no quiero tomar chocolate y soy libre para decidir no tomar chocolate. Pero luego paso por una pastelería y inevitablemente me como el chocolate. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay un instinto en mí que me apetece y me tira. Entonces, lo inferior, dice Platón, lo inferior no obedece a lo superior, ¿no? Por lo tanto, algo ha ocurrido que el hombre está desintegrado y no es tan libre como él querría y las fuerzas suyas están desordenadas, ¿no? De alguna manera, dice lo mismo San Pablo cuando él dice, en un momento en una de sus cartas, dice San Pablo, a veces hago con este cuerpo lo que no quiero, ¿no? Hago lo que no quiero, hago lo que no quiero. Él habla del hombre viejo, el hombre nuevo, pero ahí él descubre en sí mismo esa desintegración. Bueno, yo creo que no hace falta ser San Pablo para descubrirla, porque cualquiera de nosotros, muy normalitos, todos experimentamos esa desintegración y que no quiero hacer una cosa y la hago, que sé que no debo, yo qué sé, comer porque estoy gordo y sigo comiendo y me pongo las botas o yo qué sé, lo que me quiero levantar y trabajar o estudiar y me quedo en la cama. O sea, hay una desintegración, un desorden, ¿no? Y la experiencia de San Pablo expresa que este cuerpo de muerte, dice, ¿no? Este cuerpo que me aguijonea, ¿no? y a veces hago lo que no quiero hacer, ¿no? En la teología, y Juan Pablo II lo decía en una de sus encíclicas en la que habla de la penitencia y la reconciliación, él dice que efectivamente hay una fuerza en el hombre que muchas veces le lleva al mal, ¿no? Hay como una atracción del mal, ¿no? Cuando lo bello, lo lógico, si lo propio del alma y del espíritu es la bondad, la unidad, la belleza, el amor, porque eso es lo que en el fondo es el hombre, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de residir esos anhelos, claro, nosotros sabemos por qué es imagen de Dios, ¿no? Como está imagen de Dios, eso es lo que está en el fondo del hombre. Pero sin embargo, hay una fuerza misteriosa que le lleva hacia lo malo. Pero en todo esto, efectivamente hay desintegración, hay un hacer lo que no quiero a veces, una fuerza de reacción hacia el mal, pero siempre, aunque no sea total, hay una libertad, ¿no? O sea, yo como el chocolate, pero no es porque esté anulado, porque podría no comerlo, pero
¿no? O sea, me engaño y me dejo llevar, ¿no? Muchas veces, es que he caído en la tentación, ¿no? Decimos, he caído, eso es como, me ha faltado fuerza ¿no? No he sabido mantenerme en pie, por eso decimos el caer, ¿no? He caído en la tentación, he caído con el chocolate, he caído con el cigarro, he caído y he robado, he caído. Pero no... Pero hay hay unas fuerzas, hay una desintegración, pero eso es como el tablero, ¿no? En el que se mueve el hombre. Pero luego en cada momento también habitualmente se suma la libertad y que decide hacer el mal, ¿no? Que decide actuar de acuerdo con esa desintegración o dejarse llevar por esa fuerza, caer, ¿no? Y hay ocasiones, perdón, hay ocasiones en las que la libertad queda anulada, ¿no? Pero ya son en ese casos enfermizos, ¿no? Donde hay como una esclavitud, una dependencia total, o sea, hay una anulación de la libertad, pero suele ser cuando hay unos hábitos fuertes, ¿no? Por eso el hombre, lo que muchas veces, más que ser un ser libre, podríamos decir que es un ser habitual, porque de los hábitos no se puede escapar normalmente, pero bueno, sí que puede, pero es muy costoso. Pero pierde mucha libertad, los hábitos restan libertad, pero lo que sí el hombre es libre para elegir los hábitos, ¿no? Pues si yo bebo, pues yo elegí en un momento beber, ¿no? Y beber, y beber, y beber, y beber, y beber. Y entonces, cuando he adquirido el hábito, eso me resta libertad, pero hay una libertad en el inicio, aparte de que normalmente no la anula totalmente. Este es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues un misterio, ¿no? Un misterio por el cual el hombre libremente elige aquello que no es propio a lo más grande suyo, a la verdad más íntima, ¿no? Todo esto, podríamos decir que el pecado, que entonces el pecado, me tomaba aquí unas notas, que lo que en el fondo lo que es un mal, ¿no? Un mal. Y creo que tiene como cuatro, no sé cuántas tendrá, pero yo me anotaba y cuatro consecuencias, ¿no? Ese mal. Por un lado, el pecado normalmente provoca un daño ajeno, ¿no? Si yo robo, le he robado, si le pego, o si me he enfadado, o si no hago el trabajo, pues hay un daño que queda fuera de mí, o sea, hay un mal fuera, ¿no? de mí. Por otro lado, para el sujeto supone una autodestrucción. A mí me desintegra más, ¿no? Me rompe más, me crea hábitos en los que pierdo la libertad, pero en el mal, ¿no? Bueno, también hay hábitos buenos, pero estamos hablando de estos. Hay como, en algún momento, algunos autores hablan de que el pecado es un suicidio, ¿no? Autodestrucción, suicidio. Con el pecado yo me voy matando, ¿no? O sea, me voy estropeando libremente, ¿no? Por otro lado, provoca un daño ajeno en el ajeno y un daño en mí, ¿no? El mal hace daño fuera y daño dentro. Y por otro lado, destruye rompe, como ponía aquí, desordena. Sí, desordena las relaciones, ¿no? La relación con la comida, que es algo bueno, que a mí me alimenta, que produce placer, que es gustoso, que Dios lo ha hecho así pero rompe la relación con la comida, rompe la relación con la bebida. La comida se me impone a mí, ¿no? En vez de servirme yo de ella, parece como que ella es la que se pone sobre mí. Por eso cuando uno come y tal, pues es muy bueno esperar a que los demás se sirvan, no acercarse a por el plato, sino llevar la comida a uno, que son expresiones en las que uno es el señor de la comida, ¿no? Y hay veces que ves a uno comer y dices, el pobre o tiene mucha hambre o no es muy señor de la comida, ¿no? Porque, ¿no?
como el perro, ¿no? Pues le tiras y es que no hay distancia entre la comida y él, ¿no? O sea, pero por eso se rompen las relaciones, o las relaciones con los demás, las relaciones con Dios, las relaciones con mi propio cuerpo, las relaciones conmigo mismo. Y por otro lado, otra consecuencia es que el endurecimiento del corazón. Con este mal, con estos actos libres de mal, este mal desordena, endurece mi corazón. O sea, va con el pecado. Yo cada vez tengo un corazón más duro, ¿no? Más duro. Que va despertando en mí o va creando en mí una indiferencia. Una indiferencia, es decir, que las cosas ya cada vez me dicen menos, ¿no? Lo bueno y lo malo, o sea, y luego en esa indiferencia se produce también un efecto, que es que cada vez va despertando el gusto por el mal. Lo malo cada vez te gusta más, ¿no? Bueno, es un gusto en uno de los planos, ¿no? O sea, no es el gusto del alma normalmente, pero sí que en esa indiferencia el gusto no está en grandes niveles de profundidad y entonces lo que le gusta es lo que le gusta, ¿no? Inmediato, con una atracción. Entonces, insensibiliza y gusto por el mal y podríamos decir casi como con respecto al bien podríamos decir, o sea, que no atrae el bien. O sea, podríamos decir incluso que aburre el bien, ¿no? O por lo menos no atrae el bien. O sea, tú me hablas de algunos bienes y pues bueno, veo en mí que me gusta lo malo y que lo bueno me parece arduo y que no compensa y que tampoco me atrae tanto, ¿no? Claro, todo esto, ¿qué significa? Que, bueno, dice un autor, dice, en la muerte, el esclavo deja de oír la voz del amo. Esto es el aburrimiento por el mal, el gusto por el mal, la falta de atracción por el bien. Es que en la muerte, cuando uno se encuentra en esa situación, el esclavo deja de oír la voz de su amo, ¿no? El hombre deja de oír la voz de su amo, de su Dios, que está en lo más íntimo suyo, ¿no? Pero yo dejo de oírla, ¿no? O sea, ya mi amo no me dice nada, ¿no? La voz de mi amo, la voz del que me ama, la voz del que me conoce, la voz del que me cuida, en la muerte yo no oigo su voz, ¿no? Y está bien traído porque todo esto lo podemos llamar, este mal es equivalente a muerte. La muerte es la ausencia de vida, ¿no? Normalmente, claro, hablamos de la muerte en el sentido biológico, ¿no? Y entonces, pues, cuando el cuerpo no da, pues yo me he muerto. Nosotros le llamamos, los cristianos, a la muerte le llamamos muchas veces más dormición, ¿no? Bueno, digo, habitualmente, pues en el coloquial pues, hablamos de muerte, pero los primeros cristianos, por ejemplo, el cementerio era el dormitorio, ¿no? Porque uno entra en el sueño y para poderse despertar luego, ¿no? en la resurrección. Y luego porque no es muerte, o sea, porque es un cambio de vida, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros sí que entendemos por muerte todo esto, o sea, la ausencia de la vida, ¿no? El producir daño, el suicidio autodestructor, el desorden en las relaciones, todo eso mata, da vida, quita vida. El gusto por el mal, el gusto por lo que mata, ¿no?
por lo que me quita libertad, por lo que me hace esclavo. Yo me apuntaba aquí, ¿no? Esclaviza, insensibiliza, mata, ¿no? Esclaviza. La esclavitud es muerte, ¿no? O sea, son distintos géneros de muerte. Cuando nosotros hablamos, Señor, líbrame de la muerte, no estamos hablando solo de la muerte final, que al fin y al cabo pues es un cambio de vida, ¿no? Y un cambio de casa. Pero le pedimos que nos libre de esta muerte, ¿no? Que nos libre de la ausencia de vida, que nos libre de... O sea, el egoísmo es muerte, el robo es muerte, la pereza es muerte, la lujuria es muerte, la gula es muerte, la pelea es muerte, el resentimiento es muerte. Todos tenemos experiencia de que en esas situaciones en las que cualquiera de esas cosas nos come, normalmente muchas veces decimos, es que esto es la muerte, ¿no? Esto es la muerte en vida, ¿no? Es la muerte en vida, es verdad, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando estamos libres de todo esto, pues dentro de un clima de belleza, de perdón, de amor, de tal, decimos, esto es vida, ¿no? En ese sentido, que son expresiones populares pero tremendamente teológicas, el mal es muerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el pecado de Adán y Eva, desde el primer pecado, la humanidad entra en esta espiral de muerte, ¿no? O sea, el hombre entra en una espiral de muerte. Y el hombre tampoco tiene ninguna luz, ¿no? O sea, una luz que le saque, porque la muerte te posee, te coge y se va adueñando de ti, ¿no? Y por eso a veces la vida se hace muy larga, porque cuando uno vive en la muerte, la vida es insufrible, ¿no? Cuando uno goza, es que le gustaría vivir 100 años más, ¿no? Otros no desearían vivir 100 años más, y si desean seguir es porque tienen miedo a la muerte, pero no por amor a la vida. Pero esta espiral es la que se hizo con el mundo. Y esta espiral es la que robó al mundo de Dios. O sea, Dios pierde el mundo porque el príncipe, es decir, el príncipe es el que va a la cabeza de este mundo, es el que ha generado, Satanás, ¿no? El diablo, es el que ha generado esta espiral de muerte. Y va conquistando mundo, y va conquistando hombres, y va ganando hombres, y él es el príncipe, es el que lleva la bandera, ¿no? Es el que camina primero en el mundo. Y este mundo es el que le duele al Padre. El Padre, Dios, le duele este mundo que él ama, pero que por el pecado lo ha empezado a perder y que ha entrado en una espiral de muerte y que se lo ha robado Satanás, el malo, ¿no? El malo, que ha metido el mal en el corazón del hombre. Entonces, en esta espiral de muerte, el Padre quiere romperla. Y entonces viene el Hijo encarnado, Cristo, viene para romper. Vamos a cambiar de color. Porque aquí empieza una nueva... O sea, el Padre envía al Hijo para que rompa... Qué pena. No va, está muerto. Pero para romper y cortar esta espiral de muerte, quiere romperla. Por eso nosotros, cuando hablamos de Cristo, y es muy bonito en Navidad, cuando se celebra, cuando empieza el Adviento, hablamos del príncipe de la guerra, ¿no? El señor de la guerra, ¿no? Y a veces a un pensamiento pacifista pues le podría resultar un poco que ya estamos con guerras y tal. Por supuesto que estamos con guerras, faltaría más. O sea, el Padre quiere declarar la guerra, o sea, que Cristo viene a una guerra. Cristo viene a pelear, a batallar, ¿no? A devolver, o sea, a vencer el mal, a vencer al malo, a vencer al príncipe del mundo, a romper esta espiral de muerte. Y viene a pelear, y trae, fundamentalmente, trae la liberación
del mal. La liberación del mal. Y lo hace de dos maneras, podríamos decir, ¿no? O al menos de... Voy a quitar esta parte porque si no, nuestro... Oiga, bueno, da igual. Cristo viene, y entonces viene aquí Cristo y viene a pelear contra esto. Y de dos maneras. Una, aquí está el pecado, ¿no? Liberándonos del pecado, ¿no? El pecado. O sea, te quiero liberar del pecado. O sea, ese suicidio, esa destrucción que has hecho en ti, esa atracción por el mal, yo te quiero perdonar, es decir, sacarte de esa espiral, que eso ya no pese en ti, ¿no? Y ese pecado lo libera con el perdón. O sea, yo te perdono. Ahora no vamos a hablar de qué es el perdón, pero bueno. Pero el perdón quiere decir la anulación del pecado. No es, oye, no lo tendré en cuenta, no te preocupes. No. O sea, te libero, es decir, te permito volver atrás, por así decirlo, volver atrás de alguna manera, pero volver atrás y que esos actos malos que a ti te esclavizan y te condicionan, liberarte de ellos. Eso no pesa sobre ti, no pesa sobre ti. Indudablemente hay unas dimensiones habituales y tal, pues que continúan, ¿no? Pero me quita la culpa, ¿no? Me quita la culpa. El perdón del pecado. Por otro lado, no solo me libera el perdón, sino que además me transforma, me da su vida. Es decir, me transforma mi corazón, ¿no? Me da, la vida es la gracia, ¿no? Me da su espíritu, me diviniza, ¿no? Un proceso de divinización, ¿no? Entonces, esto es tan importante, este perdón del pecado que nos consigue Cristo, el príncipe de la guerra, que viene a combatir el pecado, viene a liberarnos del pecado. Es tan importante que cuando Jesucristo resucita, lo primero que dice a los apóstoles es, paz a vosotros, y os doy el poder del perdón. Yo ya lo he practicado y cogí a la pecadora pública, a la Magdalena, y le dije, tus pecados quedan perdonados. En el paralítico, Señor, que ande, y dice, bueno, que le libero esos pecados. Ah, no, eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo? Que líbrale de la parálisis. Ah, pues venga, coge la camilla y vete. Y si coge la camilla se va. Él ha concedido el perdón a personas concretas en su caminar terreno. Pero Él quiere ese poder del perdón que Él lo tiene como Dios, que es, lo primero que hace nada más resucitar, es decir, este poder del perdón que yo tengo, te lo doy a ti, Iglesia, a vosotros, apóstoles, para que vosotros lo llevéis a todos lados y lo distribuyáis. Entonces, el poder del perdón, porque solo perdona el que puede, claro, el poder del perdón, que es muy heavy, es muy fuerte. Pues los judíos sabían muy bien que cuando dice, perdonaos de tus pecados, los judíos dicen, ¿por qué perdonar los pecados si los pecados solo los puede perdonar Dios? Los judíos sabían que el perdón solo lo puede dar Dios, porque el poder de crear solo lo tiene Dios, y el poder, es decir, de la nada hacer algo solo lo tiene Dios, y el poder de algo reducirlo a la nada, por así decirlo, el descrear es solo de Dios, ¿no? Entonces, este poder divino que goza Cristo de perdonar el pecado, sacar de la espiral, liberar de la culpa y del pecado, se lo da a la Iglesia. Y la Iglesia, Él lo puede conceder como quiere, pero le dice, tú distribúyelo, házelo llegar a cada persona, de la misma manera que yo la he hecho llegar personalmente. Y la Iglesia tiene los apóstoles, la Iglesia, tiene el poder del perdón en su mano, y ella lo distribuye como ve conveniente.
Entonces, uno de los modos de distribuir la Iglesia ese perdón es la confesión, ¿no? La confesión. Y la Iglesia ve cómo puede, por así decirlo. ¡Ah! Oye, que es tardísimo. Bueno, voy a acabar pero llegábamos ahora a lo que... Todo esto era la preparación. Pero bueno, voy a ir muy rápido. ¿Cómo estaba? Confesión. Y ella ve cómo administrar la confesión, cómo hacerlo llegar a las personas y tal. Y eso ha cambiado en lo esencial, no, pero en la forma ha cambiado a lo largo de la historia y tal. Y luego, pues otros modos, ¿no? Como por ejemplo, es lo que ahora ha hecho el Papa, las indulgencias. Las indulgencias. ¿Por qué todo esto? El Papa... la penitenciaría apostólica de Roma ha sacado el otro día, creo que fue el 19 de marzo, sacó un decreto y luego una nota. Ha publicado dos cosas. Un decreto y luego una nota aclaratoria. Son muy breves las dos, ¿no? Y aquí las tengo. Se otorgan indulgencias especiales a los fieles afectados por la enfermedad del COVID-19, comúnmente conocida como coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, los miembros de la familia y todos aquellos que en cualquier capacidad, incluso con oración, los cuidan. ¿Qué ha hecho el Papa? ¿Qué ha querido el Papa, ¿no? A través de este decreto? Es decir, la Iglesia, yo en nombre de la Iglesia, que he recibido de Cristo el poder del perdón, por la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo, vamos a aplicar de manera extraordinaria una facilidad para que este perdón llegue a las personas que no pueden acceder al sacramento de la confesión, que es la forma habitual, pero que puedan gozar de ese perdón de Dios, ¿no? No sé si me he explicado. Pero ella, en ejercicio de su poder, yo, además aquí lo dice, o sea, cualquier persona que está en casa, se otorga indulgencia a fieles afectados, a los que están en cuarentena, a los que sí, la condición, y luego también a los trabajadores de la salud, a los miembros de las familias de los que están enfermos, a todos los que ayudan a los pacientes, o sea, a todos los que oran por el final de esta epidemia, a todos ellos, o sea, que yo creo que casi podemos estar incluidos todos, ¿no? Como beneficiarios de esta indulgencia que la Iglesia, en su poder de distribuir el perdón las condiciones, dice, sí, con el alma separada de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación para la celebración de la Santa Misa, la recitación del Rosario, la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos recitarán el Credo, el Padre Nuestro y una invocación piadosa a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba en un espíritu de fe en Dios y la caridad hacia nuestros hermanos y hermanas, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales. Confesión sacramental, cuando pasa esa situación, se tiene la confesión sacramental, la comunión eucarística, la oración, según las intenciones del Santo Padre, tan pronto como sea posible para ellos. Yo creo que es bueno saber que en cualquier momento de nuestra vida, ahora que no es posible en muchas ocasiones, en otras sí, pero para muchos no es posible acudir a un sacerdote y confesarse. Cuando el fiel se encuentra en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental con el sacerdote, debe recordarse que la contrición perfecta, ojo, la contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón, la que el penitente pueda expresar en ese momento, y acompañada de votum confessionis, es decir, del deseo de confesarse cuando salga de esa situación, es decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales. Es
Esto es un punto del catecismo, bueno, se recoge también en el catecismo, en el punto 1452, 1452. Yo puedo pedir perdón a Dios con un acto de contrición lo más perfecto que pueda, y yo en ese momento soy perdonado por Dios, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Porque Dios no necesita de la Iglesia para perdonar, aunque ha dado ese poder a la Iglesia, pero Él no se lo ha quitado Él. Pero cuando no es posible para mí confesarme, un acto de contrición perfecta, manifestado de alguna manera, que puede ser con una oración, con unos golpes de pecho, como uno quiera, con un propósito de enmienda, con unas palabras que dirija a Dios, pero un acto de contrición perfecta, a mí me perdona Dios con ese acto, lógicamente me perdona los pecados. Me perdona los pecados incluso mortales, ¿no? A mí se me ocurría acabar con unas palabras del Evangelio de hoy. Bueno, os remito a leer las notas esas que son muy breves y que seguro que lo dejan más claro que yo. Pero dice en el Evangelio de hoy, dice Jesús les dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Lo decía en un sentido, pues porque le pedían pruebas, ¿no? Pero yo creo que nos va muy bien ahora que el acto de contrición perfecta en el que no hay signos exteriores. Los católicos tenemos la suerte de que siempre encarnamos todo y todo nos llega con la materia, ¿no? Los sacramentos, con el aceite, con el agua, con la absolución, la oración. Pero que aunque no veamos signos exteriores y prodigios, tener la fe que el amor de Dios al que yo quiero amar sobre todas las cosas es poderoso para perdonarme en mi intimidad, aunque no pueda hacerlo a través de la Iglesia en un momento determinado, con la intención de poder hacerlo cuando me resulte posible hacerlo. Por eso, todos los días, en cualquier momento, todos podemos recuperar la vida de Dios en nosotros con tal de que queramos, que lo reconozcamos y que le pidamos perdón en conciencia, ¿no? Luego ya llegará el momento de la confesión. Pues nada, vamos a agradecer al Señor que haya venido a traernos el poder del perdón, que se lo haya dado a la Iglesia y que la Iglesia ahora también nos facilite en este momento, en estas circunstancias, la recepción del perdón y el abolir las penas, ¿no? Las penas temporales, ¿no? que llevan consigo el pecado. Pues nada, vamos a adorarle al Señor y agradecemos. En 2 minutos conectamos otra vez y me pongo el alba y me revisto.